Nicolás y a Cilia desde Con aquí, esto que desde vamos fuera a de la hacer, caja. nada. Judy, Dios. Judy, Sí, ya arrancamos, ya ¿viste? arrancamos, estamos en Mándale esa. un saludo a ¿Así? Nicolás. Claro, No, estamos claro. listos. Esto es en caliente. Así, yo creía que todavía no estaba. No, siempre estamos. Ah, Siempre estamos. hola, hola, Nicolás, ¿cómo andas? Bueno, ¿Y cómo está la Silvia? estás Me imagino yo que están ahí guapeando. tranquilitos, tranquilitos. Como digo yo, en pausa prudente. Así es la cosa. Bueno, estamos aquí arrancando el podcast Fuera de la Caja de la Escuela Robinsoniana del Frente Francisco de Miranda. Hoy estamos en nuestro capítulo número 13. Que dijeran por ahí echando broma algunas cosas. Aquí no, porque aquí somos serios, ¿verdad, Ana? Así es. Estamos en compañía de Ana Maldonado, Francisco hola. Rafael, la voz de la calle Mauri. Y nuestra maestra ascendida, ella no le gusta que se lo digamos, pero uno tiene algunas libertades y yo Y tú estamos me la- con y nuestra tú me Y la maestra, quitas. maestra ascendida es maestra, maestra ascendida. maestra ascendida, quitas. maestra ascendida. Además, yo siempre le digo a ella que quiero ser como ella cuando yo sea grande. Y bueno, aquí la tengo al lado, nuestra hermana, amiga y amada Judith Valén. Hola. Hoy vamos a estar hablando con Judith sobre algo muy importante, sobre todo en estos tiempos de guerras totales, ¿no? Vamos a estar hablando del enemigo estratégico, el imperialismo, Así el es. enemigo de los pueblos, el enemigo de las causas nobles de la humanidad. Y bueno, nos trajimos a Judith porque ella además ha estado desarrollando un conjunto de gráficos. Vamos a mostrar uno, Judith, nada más que para que lo vean, un conjunto de gráficos que ella llama líneas del tiempo, ¿no, Judith? Las líneas del tiempo, en donde ella hace un escrutinio año por año, proceso por proceso, de cómo se van desarrollando algunos temas, entre ellos el imperialismo. Y hoy vamos a estar hablando un poco con ella sobre esto, con el interés de que nuestros luchadores y luchadoras y todos los que puedan ver a través del canal de YouTube del Frente Francisco de Miranda, este programa y además enlazado con la escuela, puedan usarlos como métodos pedagógicos para el estudio, pues el estudio y divulgación, que es importante, Sí. estudio y divulgación de los temas que estamos trabajando acá en el podcast. Entonces, no sé si Fran quiere... Sí, no, básicamente rescatar digamos, de los elementos fundamentales que siempre nos regala Judy, que es la elaboración orgánica de cada gráfico. Allí no hay inteligencia artificial, aquí hay inteligencia profundamente humana, donde ella con sus marcadores, sus lápices, desarrolla esta propuesta, que además tiene un valor gigantesco, en tanto que la línea del tiempo que nos regala siempre Judy, nos enseña con ellos, nos da una visual temporal o tempo geográfica, Tempo espacial. tempo espacial, pues, la maestra, pues, que nos permite a nosotros ubicarnos en cada análisis justamente dentro de lo que es una lectura de la realidad de ese momento. Y además ahorita es importante estar ubicado porque está en discusión el orden mundial, ¿no? Fíjate, pero yo me planteé no empezar por el hoy. Ah, qué bueno. O sea, porque me gustaría que cuando escuchen tengan como un globo enfrente o como un mapa enfrente, Tarea, hay que estudiar con el globo, porque es importante globo terráqueo. pues. entender cuándo surge esa palabra imperialismo, por qué, y además cómo se va dando, cómo se va dando. No sé si ya empiezo. Ya, Sí. Ya hace listo. rato que empezamos. No sé Ok. si, no sé si Ana quería aportar algo, Anita. Sí, quería decir que nuestra profe Judith, en el curso que hemos venido desarrollando y en los campamentos también, en todo el año 2025, y ella en el curso Trabajo Político para las 7 Transformaciones, la profe tiene un bloque, un día completo, media jornada completa en la que ha venido desarrollando todo el tema del sistema mundo. Y en virtud de que esa localización de espacio-temporal ha tenido que profundizarse con todos los procesos, en una segunda etapa le pedimos también que trabajara
capitalismo y socialismo. Ah, bueno, Y lo Entonces, trabajamos juntos. para la próxima. extraordinario, sí. Oíste, Gabo, anota ahí en la agenda. Tenemos nuevo tema con la maestra Trabajamos Sandida. juntos. Ujú. Bueno, Judy, eres tú. Fíjate, es que hablar de imperialismo se trata de hablar del despliegue de la coraza del capitalismo occidental, esa coraza que hizo sobre, contra de los pueblos, de los habitantes de la tierra, ese mundo que fueron trazando. Y para comenzar el siglo XX, resulta que los liberales radicales ingleses y la primera generación de marxistas fue la que denominó ese tiempo de arranque del siglo XX, le puso el nombre de imperialismo. Son dos obras interesantes. Una es del inglés radical Hobson, que sale en 1900, que se llama On Imperialism, sobre imperialismo, Así es. y la de Lenin. El de Lenin recoge las investigaciones de toda esa primera generación de marxistas, aparece en 1916 y el título que le da Lenin es Imperialismo, fase superior del capitalismo. Ujú. O sea, ahí es cuando aparece esa palabra imperialismo como esa fase del capitalismo. Entonces, nombrar al capitalismo occidental del siglo XX imperialismo es eso. O sea, le dan ese nombre, tanto los liberales radicales ingleses como la primera generación de marxistas. En esa primera generación de marxistas está la Luxemburgo, está Hilferding, está En Buhari, confianza, pues, la Luxemburgo. la Luxemburgo, claro. Quien sabe, la rosa roja La- es la Luxemburgo, Ahí está. ¿ok? Entonces, es bien interesante saber que es en ese momento y es dada esas investigaciones, las investigaciones de los liberales radicales y las investigaciones de esa primera generación de marxistas, que son los marxistas que van a aparecer a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y que Lenin maravillosamente los sistematiza, los ordena, y él lo dice en el prólogo del libro. ¿Ok? Ahora, ese proceso tiene un tiempo anterior, que es el arma que está inventada por Inglaterra en el siglo XVIII. Esa arma que inventa Inglaterra en el siglo XVIII es el dinero. Y el dinero va a ser el hilo que va a tejer la ruta mercante, industrial, de dominación, de expansión, de exterminio mundial. Y en el siglo XXI ya lo estamos viendo en Palestina. O sea, ese proceso empieza en ese tiempo, se llama así porque le asignan ese nombre, pero realmente tenemos que remarcar y hacer memoria del acontecimiento político de contexto que le va a dar forma y sentido histórico a esa coraza del imperialista occidental. O sea, hay dos momentos, un momento hacia la Europa de aquel tiempo y un momento hacia la América. ¿De qué tiempo? De finales del siglo XIX. En Berlín, en 1885, lo que eran imperios de la Europa occidental de aquel tiempo se van a reunir. Se va a reunir la Gran Bretaña, la Alemania, la Italia, la Francia, la Holanda, y se van a repartir el mundo. Se van a repartir África, Asia y Oceanía. 1885. Se lo reparten. Y en América, la guerra civil entre el norte y sur de Norteamérica termina en 1865. Entonces, al terminar
y el norte ganarle al sur, se impone el proceso de industrialización. Esos son dos puntos de partida con una estrategia de expansión. El punto de partida Berlín y el punto de partida de la imposición del norte sobre el sur, es decir, del norte industrial. ¿Por qué es importante ver estos puntos de partida? Porque el primer punto, el de Berlín, va a atrapar las comunidades del África, del Asia, sobre todo del Asia suroccidental y de Oceanía, entendiéndose Australia, pero hacia acá, hacia América, ¿qué es lo que va a lanzar ese norte? Va a convocar, fíjense, 1885 reparto, 1889, poquititos años después, va a convocar Washington la primera conferencia panamericana. ¿Por qué? Porque en Berlín, los Estados Unidos de Norteamérica asistieron como neutrales en el reparto, pero les quedó a ellos la América. O sea, allí es donde nace Desde la el Patagonia dicho Riura. de América Para los americanos. para Para los los americanos. Pero inmediatamente ellos no van a dejar pasar el tiempo y del 85 al 89, en el 89 van a convocar la primera conferencia panamericana. Pero esa primera conferencia panamericana la van a potenciar. ¿Por qué le van a potenciar? Porque van a entrar en la guerra hispanoamericana. Y en la guerra hispanoamericana se van a quedar con Puerto Rico, le van a imponer la enmienda a Cuba y se van hacia el Pacífico con las Filipinas. Es decir, que van a quedarse del norte hacia el Caribe y del Caribe hacia el Pacífico. Entonces, estamos hablando, Y ahí sí y se repartió el mundo completo ya. ya, claro, completo, pero vamos a ver de dónde surgieron las fuerzas que permitieron eso. Porque esa fuerza de esos puntos de partida de inicios del siglo XX, de ese capitalismo imperialista, de esa expansión intencional, porque es reparto, de esa estrategia que se cree universal y se impone como universal, de ese capitalismo de Occidente, tenemos que, y es necesario, una breve mirada al siglo XVII y siglo XVIII, porque si no, no sabemos de dónde surgió la fortaleza. Esos círculos, el 17, sobre todo mediados del 17 y el 18, son siglos de convulsión. Los territorios europeos van a entrar en convulsión. ¿Por qué? Porque van a estar tratando políticamente tanto de definirse como estados nacionales como en la guerra entre ellos. En la guerra entre ellos. Fíjense que estoy hablando todo el tiempo de ese pequeño espacio. Si ustedes ven en el mapa el tamañito de la Europa occidental y ven que esa Europa occidental está entrando en guerra entre ellos, no solo por el reparto posterior, sino por las condiciones que van a asignar el reparto de finales del siglo XIX. O sea, en el mediado del siglo XVII y durante todo el siglo XVIII se van a dar esas condiciones. Es importante, ¿por qué? Porque en el tiempo de hoy, todos creemos que fue ayer. No, son siglos, son siglos los que van realmente manoseando y lograr acumular todas esas cosas. Y en este siglo XVII y XVIII es tarea fundamental tomar a Inglaterra. Inglaterra es la cabeza del pulpo occidental. Es la cabeza del pulpo occidental. Fíjense, es tal cabeza que ya para 1648, mediados del siglo XVII,
nace el Banco de Inglaterra. O sea, ese Banco de Inglaterra al cual hacemos referencia hoy, nace en 1648. La que Entonces, tiene nuestro oro allá. es la El cabeza, mismo que nos robó el oro. Sí. es, el- Y es la que viene cabeza, robando desde esa fecha. Desde esa Sí. fecha, claro. Bueno, es que es la coraza del robo. Así exacto, es. lo institucionalizó a través del banco. Ya van a ver cómo, Exacto. de una manera sumamente inteligente, de los inicios de esa expansión. Entonces, si tenemos a Inglaterra como cabeza del pulpo occidental, vemos que los tiempos del 17, ¿por qué? Porque ya en los tiempos del 17, Inglaterra se constituye en república. Se van a reconstruir los estados nacionales en ese pedacito de territorio que se llama Europa, pero la república en Occidente todavía no existía y se va a configurar en república. Ujú. Entonces es importante al configurarse en república y va a dejar de ser monarquía absoluta, Mm. va a pasar a ser república y eso nos va llevando a que esa Inglaterra del siglo XVII que se va a haber ido a la mar, se va a la mar, va a diseñar ese capitalismo desde el dominio de los mares, Así es. de los mares. Y es historia, es historia. ¿Por qué es historia? Nosotros lo recordamos como los piratas, los bucaneros, Ujú. los corsarios. Ah, sí, pero resulta ser que ¿qué es lo que va a lograr Inglaterra para ser cabeza de ese pulpo? Que la práctica mercante Ujú. la va a teorizar. Ya vamos a ver cómo. Resulta que en ese primer tiempo, de mediados del siglo XVII, cuando se constituye en república, se va a enfrentar a los holandeses, a los daneses, que suena extraño porque el Báltico para nosotros es siempre ignorado y resulta que en el Báltico comienza la pelea también. Entonces a, va a guerrear con holandeses, con daneses, con franceses, por supuesto, va a robar a A España, España, claro. ajá. ¿Y dónde encontramos esas huellas? Esas huellas las encontramos en las islas del Caribe. En las islas del Caribe se ve el mercado triangulado de los esclavos, pero también se ve la pertenencia de esas islas que se pelea entre Holanda, Francia, Inglaterra, pero no solamente las islas del Caribe, sino también la desembocadura del Del Orinoco. Orinoco. Es donde encontramos la Guyana La Guyana. francesa, la Guyana inglesa y Ujú. la Guyana holandesa. Ujú. ¿De acuerdo? Entonces, ahí van a entrar en competencia, pero Inglaterra en esas guerras va a ganar. Entonces va a ganar las del Báltico, va a ganar las del Caribe, va a irse hacia del Atlántico al Océano Índico y del Océano Índico al Pacífico, al Pacífico. Entonces, ahí tendrá el oro y la plata de los españoles, pero al mismo tiempo su control mercantil y no solamente eso, sino que va a tener como enclave principal de ese proceso de cómo me llevo el Pacífico hacia el Atlántico con la India, con la ocupación de la India. La India es una ocupación emblemática. Ahí pudiéramos decir, Judy, para hacerlo conversadito, que es un doble Ajá. robo, ¿no? Porque el oro y la plata de España no era de España. Es la que ya nos habían robado a nosotros, ¿no? Así es. Es un doble robo. Es un doble robo, Exacto. pero es un doble robo, pero como estamos hablando de imperialismo, no está Colón. Colón no está allí, ¿de acuerdo? Porque estamos un tiempo después, Ujú, estamos ujú. siglo XVII, siglo Claro, XVIII, claro. ¿de acuerdo? Entonces no está Colón, no entra Colón en el cuento imperialista, ¿de acuerdo? Y falta poquito para el narcoestado, para la fundación del narcoestado victoriano. Claro, ¿por qué? Porque es que
ese pedacito de Inglaterra, si ustedes tienen el mapa a mano, ustedes van a ver que la isla de Gran Bretaña o de De Inglaterra. del Reino Reino Unido. Unido es al Es sur pequeño. y es un chiquitico, chiquitico. Ese, claro. sí. Y ese es el que comienza a ser cabeza del pulpo. Pero va a ampliar fronteras por ser tan chiquitico y va a llegar al noreste de la América del Norte. Todo lo demás, el Papa sabemos que se lo había dado en propiedad a Iberia, que después va a ser España y Portugal, Ujú. a Iberia, pero ellos van a llegar a ese borde del noreste. También van a llegar los franceses, pero ellos se van a ir, como le van a ganar las guerras, se van a quedar con las partes francesas. Ahora, ¿quiénes llegan? Porque es interesante saber quiénes llegan. Llegan los padres peregrinos, llegan los puritanos, Ujú. llegan los padres peregrinos, los puritanos, que es la forma como ha evolucionado la división del cristianismo con la reforma. Ujú. Entonces es importante el nombre puritano, son Ujú. puritanos. Y llegan en un vapor que siempre lo nombran los americanos, que es el Mayflower. El Y Mayflower. llegan en 1620. Si nosotros recordamos la fecha, llegan un poquitico después de que el Papa le entrega en propiedad el resto de la América a Iberia. ¿De acuerdo? Entonces llegan tarde, digamos así, y llegan a un pedacito chiquito del noreste del norte. Entonces, pero resulta ser que hay una curiosidad. Ellos llegan tarde, llegan en 1620, pero ya habían estado por aquí. ¿Por qué? Porque los piratas y los corsarios y los bucaneros, y eso Walter Raleigh lo cuenta maravillosamente bien. Ya en 1584, Walter Raleigh había, desde el delta del Orinoco, le había ofrecido a Inglaterra el imperio de Guyana y había señalado que por ríos se llegaba al Pacífico solamente del Orinoco yendo hacia el Perú. Entonces ya tenían, digamos así, mapeado, Ujú. por utilizar la palabra del croquis actual, ya tendrían mapeado. Sin embargo, no se fueron por allá, ¿no? Sino que del Caribe Ujú. se van a ir por el sur del África y van a llegar a la India, y van a llegar a la India. Ahora, en el Caribe van a establecer lo que ellos llamaban bases filibusteras, Ujú. que eran contra España, por Ujú. supuesto. Ahora, fíjense qué curioso. En Barbados van a llegar en 1605. En las Bermudas, en 1612. En la Bahama, en 1646. Y en Jamaica, en 1655. Cuando Inglaterra se declara república, se llama el Commonwealth. Esa república se llama Commonwealth. Entonces, estos lugares del Caribe los van a sumar a ese Commonwealth. Mm. Entonces, eso es interesante. ¿Pero por qué es interesante? Porque después vamos a ver en el siglo XX, finales, mediados del siglo XX, y hoy, que eso es OTAN. Eso es OTAN. O sea, el Caribe siempre fue Fue OTAN. exacto. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es interesante saber que desde Ese- 1600 Ujú. están presentes allí. Por eso es interesante saber cómo todo lo que acontece, o mucho de lo que acontece en el siglo XX, tiene su raíz como un rizoma en ese reparto anterior Ujú. que guerrea en los mares y que Inglaterra le gana a los otros porque se convierte en república, quiere decir que aparece el ejecutivo, el legislativo y el parlamento va a estar por encima de la voluntad del El rey. rey. Ujú. Y eso es importante. Y su banco en 1600 ya aparece por ahí el banco en fecha bien temprana. ¿Por qué?
por el dinero. El dinero va a ser el arma. Sabemos también que Francia y Holanda, sí, llegaron al Caribe, los Países Bajos, Francia, eso es cierto, ¿de acuerdo? Y llegaron también al norte, llegaron a Quebec, en Canadá, Ujú. ¿de acuerdo? Pero, y los holandeses todavía, los Países Bajos, o Curazao es País Bajo, Curazao y en las Guayanas, ¿de acuerdo? Todo eso es cierto, pero el lugar que va a fortalecer este primer reparto es la unión de Inglaterra con Portugal. ¿Por qué? Porque le van a sumar a Brasil como territorio que no va a ser territorio inglés, que va a ser territorio portugués, Ujú. pero que no se va a oponer a la expansión inglesa en este territorio. Ahora, ¿qué de otra cosa importante tiene este proceso republicano? Que este proceso republicano, esta cabeza del pulpo, cuando vemos la isla, vemos Inglaterra chiquitica, pero resulta ser que en 1707, es decir, inicios del siglo XVIII, se le va a juntar Escocia. ¿Y por qué es importante Escocia? Porque cuando vamos a ver la teorización de esa práctica, va a haber una práctica mercante, va a aparecer el dinero como riqueza, ya no la tierra, porque la tierra no me la puedo llevar conmigo, el dinero va a ser la riqueza de ese proceso de acumulación, pero resulta ser que los escoceses van a teorizar ese proceso de la práctica mercante. Entonces, en 1707 se junta Inglaterra a Escocia y los pensadores escoceses, ¿qué van a hacer? Van a pensar ese proceso mercante, esa práctica mercante, van a declarar la soberanía a las naciones, no a los pueblos, a las naciones. Son las naciones las soberanas, son las naciones las soberanas, ¿de acuerdo? Entonces, esa república que va a constituirse en cabeza de ese pulpo que se va a extender y que va a dominar el siglo XX y que va a dominar el siglo XX, resulta ser que cuando Inglaterra se convierte en república es por un proceso de revolución. Hay una revolución Ujú. en Inglaterra entre 1642 y 1648. Vimos que fundaron el banco, ¿de acuerdo? Y después va a haber una guerra civil y una revolución. Una guerra civil antecede a la revolución y va a aparecer una revolución que llaman la Revolución Gloriosa. Cuando nosotros estudiamos, nunca nos nombran esa revolución gloriosa. Nos nombran las 13 colonias de Nueva Inglaterra, Así es. nos nombran la Revolución Americana, la Revolución Francesa, y esa revolución gloriosa no aparece por ninguna parte. Cromwell no aparece por ninguna parte. Y es fundamental ese punto de partida, porque ese punto de partida es el que va a dar la teoría. La teoría de la práctica capitalista Así la es. va a dar esa cabeza de pulpo Inglaterra. Cuando Inglaterra, entonces vemos que del siglo XVII al siglo XVIII vamos a tener a Inglaterra convertida en república. La corona y el parlamento, el Commonwealth, pero la nobleza terrateniente, que es la corona, y el parlamento van a estar los burgueses ciudadanos. O sea, ahí va a haber una división que tampoco no la señalan, sino que la señalan como feudalismo y no sabemos de qué se trata. Resulta que no, es bien interesante ver cómo la corona junto con la iglesia son dueñas de las tierras y va a aparecer la burguesía ciudadana con su práctica mercantil Así es. haciéndose a los mares, y entonces se va a establecer esa república como una monarquía constitucional. Inglaterra se convierte en el primer
centro del capitalismo mundial. Mundial. Y no cualquier capitalismo, sino que ya tiene un banco en 1694. O sea, ya a finales del siglo XVII, comenzando el XVIII, ya tiene un banco. ¿Qué quiere decir esto? Ajá, que el dinero va a ser el arma. Y no solamente el dinero que obtengo hoy, sino que el banco va a comenzar a darme crédito. O sea, el crédito de una cantidad superior a lo que yo puedo invertir. ¿Por qué es importante esto? Porque el arma va a ser La deuda el La dinero deuda. en inversión. y la Claro. deuda. Eso es bien importante, sobre todo ahorita cuando estuvimos discutiendo todo el problema de la reforma parcial de la ley de hidrocarburos. ¿De acuerdo? Entonces, debemos tener eso ahí pendiente. Eso va a aparecer tan pronto como 1694. Ah, pero esa va a ser la forma institucional. Pero ¿qué va a pasar? Que esa forma institucional, esa práctica mercante que vimos que sale de Inglaterra, se va a la parte este del norte de América, Ujú. se queda en las islas del Caribe, le da la vuelta por el sur al África, África. se queda en Suráfrica, llega a la India y llega a los puertos de la China y a Oceanía, es decir, que le da la vuelta al globo completo. Esa práctica la van a teorizar y la teoría va a ser la economía política. Va a aparecer la economía y va a aparecer la política, que no eran pensamientos teóricos del tiempo anterior. Entonces va a aparecer y se va a crear la economía desde la política de la economía política. Y por eso es que Marx va a hacer una crítica a la economía política. No va a ser economía política socialista, no, Claro. sino una crítica a esa economía que se ve política ahora. Cuánta confusión sobre ese que tema. nace, Sí. que nace del pensamiento de los escoceses y de la práctica mercante de Inglaterra del siglo XVII. Claro. ¿De acuerdo? Entonces es importante y por eso traje ese preámbulo a el siglo XX. ¿Por qué? Porque el invento, no solamente del banco, sino el dinero como riqueza, Ujú. el dinero, que es algo que no existía, pero que tiene movimiento, se mueve. No es la tierra que está fija, se mueve. Entonces, Claro. si se mueve, puede trazar Ujú. líneas de acumulación. Exacto. Porque yo no puedo desmembrar la tierra de un lugar y ponerla a acumular en otro lugar. Y Claro. rutas No, de comercio ¿de acuerdo? también, ¿no? Sino que el comercio Exacto. va a ser, y entonces se va a, Se inicia se va a acá, elaborar. desde la visión mercantil se inicia allí toda una historia que supera el intercambio del trueque. Claro, Exacto. claro, Que claro. hay un símbolo allí de... ¿Por qué? Porque facilita. El trueque se da en el mismo lugar Ujú. Así de la es. tierra. En cambio que aquí te lo puedes llevar en la barca que llegaste. Exacto. No, ¿De acuerdo? Judy, nosotros no estamos sacando nada de la caja. Tú rompiste la Yo- caja. Entonces, ahí se elabora una teoría política, la economía política. Así es. Y el primer texto, así como vimos que los textos del imperialismo aparecen en 1900 y en 1900 y en 1916, el texto de la economía política aparece con Adam Smith en 1776, que es la La riqueza riqueza de las de las naciones, naciones, Sí. no de los no de los pueblos, pueblos. no, porque la soberanía reside en la nación y esa nación es la República Inglesa del Commonwealth. Así empieza la historia, que por encima Que de ahí la lo voluntad. importante de este recuento que hace Judy es que normalmente esa historia se conoce por pedazos, Así es. ¿sí? Y allí y la importancia de agarrarlo desde la génesis nos permite la comprensión del De los hecho como tal y de los procesos. procesos, claro. Y Porque además ahí, que lo porque ves como proceso. no, y cuando la ves por pedazos ocurren confusiones como la que comentábamos ahorita aquí Ana y Sí. yo sobre la crítica que hace Carlos Marx a esa economía y que nosotros pretendemos trabajarla como que sea la economía. Es como que si fuera Sí. la socialista. Exactamente. Mira qué pelón. Ay,
un pelón Pero histórico forma parte de eso, de la de izquierda no mundial. verlo como proceso, pues. De no verlo como proceso, Exactamente. ¿de acuerdo? De agarrarlo como, Pero como incluso, Judy, uno ha escuchado compañeros que actualmente hablan de Adam Smith y de la riqueza de las naciones como en la actualidad, o sea, como que si fuera un Claro. elemento de la actualidad, pues. Sí, pero Sí, se sí, sí, señala sí. como ya a partir de todo un enfoque o una tendencia al enfoque económico, y entonces surge la situación del liberalismo, se agarra de ahí y Ajá. entonces pierden de la génesis Pero es que de... horrible, Fran, ¿por Ajá, qué? Porque ese invento inglés es una maravilla. Inventan la economía política, así es. inventan algo que no existe Ujú. y te hacen creer que esa es la riqueza, Ujú. de acuerdo, que es el dinero. No, pero Sí, sí, además lo sí. llevan a la actualidad. O Ah, sea, que no, lo traen ahora ya, vamos a ver el o sea, recorrido que del Sí, hacen. contexto recorrido entonces y ahora. Ahora voy para el Exacto. recorrido. y la Eh, mudanza de Engel para Inglaterra para entender esa Ahí cosa. voy Exactamente. para el recorrido, ahí voy para el recorrido. Por eso ese subtítulo del capital es tan importante y no lo entienden aquellos que hablan de estructura, superestructura, qué sé yo. Así O es. sea, de Nah, acuerdo. ya acabó con lo que quedaba de la caja, Sí, no, ya. con los pedazos. Otro día podemos Bueno, entrarle, de acuerdo. Pero yo comencé a conversar con ustedes haciendo memoria de dos acontecimientos. Berlín en 1885, reparto del mundo por las cabezas europeas de esos estados que van apareciendo, Ujú. y el panamericanismo de 1889. O sea, son dos momentos importantes. La Inglaterra se hace Gran Bretaña, se va hacia el norte del este del norte de América con sus 13 colonias, por eso es que se llama Nueva Inglaterra. la Inglaterra. Ujú. Ajá. Y estos van a formar los Estados Unidos de Norteamérica en 1776. Coinciden las fechas. Aparece Adam Smith con su riqueza de las naciones, pero también aparece la, 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 la máquina de vapor Ujú. y también aparece la independencia de las 13 colonias de Inglaterra. Y en 1787, esas 13 colonias, ya en siglo XVIII, ya a finales del siglo XVIII, se van a constituir en nación. 1787, ojo, a 1865, casi un siglo de guerras intestinas, Sí, señor. de expansión del Atlántico al Pacífico. ¿De acuerdo? Del Atlántico al Pacífico. Y ese territorio que van a extenderse matando a los habitantes originales, ¿de acuerdo? Van a heredar, además de ese territorio, van a heredar la experiencia inglesa. O sea, porque se traslada, es un traslado de frontera, no es una colonia de explotación, no es lo que Iberia hace en el resto de América. Sí, No, se es una diferencia colonia de poblamiento. Y entonces ahí hay una con diferencia. exterminio y todo, un exterminio. Claro, claro, pero Negociaciones de territorios con Francia que exterminan completamente no, y después la compran porque y la le compra. ganan la guerra, Así ¿de es. acuerdo? Entonces, bueno, entonces heredan esa experiencia inglesa. Entonces, el dinero es la riqueza. El dinero es la riqueza, ya no más la tierra, ya no más la tierra. No van para atrás, no. Cuando ya Inglaterra en 1620 llega allí, ya Inglaterra está con una experiencia y esos pobladores se llevan esa experiencia y el dinero es la riqueza y tienen el patrón de producción de la industria, porque ya Ujú. la manufactura Ujú. rural se ha transformado en la fábrica urbana. Exacto. Y en la fábrica urbana, entonces comienza el proceso del patrón de producción industrial. Ujú. Entonces, el uso del dinero como arma política de invertir dinero. Entonces, tenemos que invertir el dinero, invertir el dinero. Y ahí vamos a ir llegando, ya fuera de la frontera, vamos a ir llegando al momento en que una vez consolidado esos colonos que el norte le gana al sur, que el proceso industrial
se establece que han heredado la experiencia. Ellos no parten de un punto anterior, sino parten ya de la teoría y la práctica de la cabeza del pulpo, ¿de Ujú. acuerdo? Ese tentáculo se Se lleva constituyen todo la verdad, pues. hacia ese norte, ¿de acuerdo? Y además es puritana. Exacto. Son No, aquí lo peregrinos anotamos. puritanos, ¿de Aquí lo acuerdo? anotamos. ¿De acuerdo? Una verdad puritana. Ajá. Sí. Entonces, yo comencé esta conversación hablando de Berlín y hablando del panamericanismo. Ujú. Después Inglaterra, Gran Bretaña, después al norte, las 13 colonias y la herencia de las 13 colonias. Y llegamos al siglo XX. Entonces, cuando llegamos al siglo XX, la fecha que tomo es 1904. Y obvio, ¿por qué la tomo? Porque Trump pretende Colorado. llevar el mundo a 1904. Ujú. Porque dice, Corolario El de corolario Roosevelt. porque Roosevelt. dice que con el corolario Roosevelt va a haber un corolario Trump. Ujú. Por supuesto que este mundo que hemos hablado ahorita no es el mundo de hoy. ¿De acuerdo? Ujú. Entonces son dos mundos diferentes, son dos tiempos diferentes Correcto. y siglo y medio de diferencia. Casi nada. ¿De acuerdo? Bueno, pero entonces allí está eso. Ok. Pero sí, Entonces, pero con la misma doctrina. Fíjate que es interesante la visión imperial de esto, que es la misma doctrina. O sea, cualquier parecido con lo que acaba de suceder en Gaza Ujú. es producto de una doctrina del No, exterminio, de la toma del control de los Igual, territorios. y es importante, tienen las disculpa, mismas armas. Tienen las mismas y es armas. importante allí, para efectos del estudio, ver como en efecto los proyectos, ¿no? O sea, el proyecto Es imperial. estrategia. Exacto, Así los es. proyectos son Estrategia de estrategias. Entonces, poder. por eso, a efectos de los compañeros que van a utilizar este producto como formación, como elemento para la formación, es la importancia de la construcción de las estrategias. Claro. Porque a decir de Martí, plan contra plan, nosotros también tenemos una estrategia que en otro momento la vamos a ir Ujú. trabajando y bueno, cómo el tiempo, la memoria, los procesos forman parte de lo que hoy estamos haciendo y queremos hacer. Pero fíjate, es una estrategia intencional, no es Ujú. una estrategia que va aconteciendo a las No, buenas de Dios. no. Sí, pero es eso es intención. una aclaratoria Claro. fundamental Y en eso este es momento porque importante. suelen contarlo como que es el devenir de la humanidad. No, La El evolución. destino No. manifiesto. Porque era el tiempo de Darwin, entonces era el tiempo de la evolución en la Exacto. ciencia. Ujú. ¿De acuerdo? Pero no, nada que ver, nada que ver. Está mandando la política y la economía política está mandando, está ordenando el mundo. Está desarrollado. ¿De Se acuerdo? está en pleno Y llegamos a 1904. Y entonces a 1904, ¿qué se junta? El Destino Manifiesto Ujú. de 1620 que llegan los peregrinos, que llegan, se junta la América para los americanos Ujú. de 1823 de El Monroe garrote. con Berlín de 1885, con 1889 de la primera conferencia panamericana. Todo eso se junta. Ujú. Y fíjate que los tiempos son cortos. Los tiempos son cortos y comandan la segunda parte del siglo XIX. Comandan esa segunda parte y, por supuesto, irrumpen con fuerza en 1904 con el corolario de Theodore Roosevelt. Ahora, ¿qué va a pasar con el corolario de Theodore Roosevelt? Que es la política del garrote. Y esa política del garrote, que es la política de las cañoneras, pretende, y eso dice el corolario. ¿Qué dice el corolario? Dice, ser garantes de los planes divinos y que tiene que civilizar al salvaje mundial. Y está encargado de guiar al mundo. El corolario dice defender al inversionista, quiere decir al dinero, privado norteamericano. Los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos no es empresario. Los Estados Unidos no tienen empresas, sino que son los privados, son los inversionistas privados. Por eso es que si yo tengo petróleo en el corral de mi casa, el petróleo es mío. Ujú. El petróleo es mío. Entonces, el corolario Roosevelt, de Teodoro Roosevelt, va a decir defender el inversionista privado norteamericano en cualquier lugar del mundo. ¿Qué nombre le vamos a dar a eso?
la insurgencia americana va a llamar eso inversión directa extranjera y va a estar contra la inversión directa extranjera, va a estar contra la política del gran garrote, va a estar contra la política de las cañoneras. Estoy hablando de 1904, cuando le quitan a Colombia Panamá y le quitan a los franceses el canal. ¿De acuerdo? Entonces ya están en Panamá, están en el canal y inician su política de defensa del inversionista. Pero aparece la insurrección de los pueblos. Y entonces hay que hacer una política diferente. No puede haber una política del gran garrote que despierta los apetitos en los pueblos Ahora viene el y los buen pueblos amigo. Ahora se viene el hacen buen amigo. rebeldes. ¿De acuerdo? Claro. Sí, Entonces, ya está sonando toda una serie de revoluciones Exacto, en el claro. mundo, ¿no? entonces, ese pedacito de Europa está en lo que se llama la Gran Guerra, que después va a tener nombre de primera, porque hubo una segunda, Exacto. pero están en la Gran Guerra, De Europa. ese La Gran pedacito. Guerra de Europa. De Ese, Europa. de Europa, Que no es el mundo, es Europa. Sí. que es Europa, pero al mismo tiempo que es Europa, va a aparecer en América, en el norte de América, Franklin Delano Roosevelt. Exacto. O sea, en esa situación de convulsión, de no más gran garrote, de no más, porque si nosotros nos ponemos a ver, estamos hablando de 1904, en 1910 aparece la Revolución Mexicana, Así es. que es anterior a la bolchevique, Exacto. y en el 17 les va a aparecer la bolchevique. No, pero Con la y bolchevique, bueno. ya en el 1905 comienzan las olas de revueltas en Rusia. Exacto, Exactamente. exacto. Entonces ese tiempo hay que cambiar de política. Así es. Y el cambio de política viene de la mano de Franklin Delano Roosevelt, que va a ser presidente por 4 periodos. Entonces, 1933 es un año clave. ¿Pero por qué es un año clave? Es un año clave porque huele a guerra. Ujú. Huele a guerra, huele a revolución. Está Mussolini, está Hitler. En la Europa están los bolcheviques, Están los está la Unión Soviética en revolución, y entonces ese imperialismo desde Norteamérica, desde los Estados Unidos de Norteamérica, traza una estrategia continental hacia acá. O sea, continental, el continente, el hemisferio occidental, América. Que la saca a colación nuevamente Trump ahorita en el documento de la seguridad. Claro, Comienza a hablar claro. nuevamente del Porque continente. este se lo entregaron en 1885, se apropiaron de él, lo hicieron suyo y vamos a ver cómo lo hicieron suyo. Ujú. Con esa política inteligente de Franklin Delano Roosevelt. ¿Cómo lo hace suyo? En esa experiencia va a tratar una experiencia continental y después una estrategia mundial. O sea, a la luz de esta experiencia continental se va a una estrategia mundial. Entonces, primero viene la estrategia continental de expansión del capitalismo a través del panamericanismo. O sea, el panamericanismo va a ser la política que van a utilizar. Y hacia Europa van en el periodo de interguerras, o sea, la Gran Guerra es de 1914 a 1918, en ese periodo de interguerra del 18 al 39, ¿de acuerdo? No se van a mover y van a aparecer en el 39 también con la política del buen vecino, con la política del New Deal, con la política de Roosevelt. ¿De acuerdo? En ese tiempo van a volver a aparecer. Entonces, vamos a tratar de separar las dos patas. Vamos primero a la continental y después nos vamos a la mundial. En la mundial. Entonces, ¿qué pasa con la continental? Dijimos que era a través de la política panamericana. En la 7ª conferencia panamericana, resulta que Roosevelt presenta su New Deal y le da forma con los tratados de reciprocidad comercial. Esos tratados de reciprocidad comercial, que es hacer un aparato industrial
único Ujú. en las 3 Américas, fortalece la industria norteamericana. La fortalece y la otra pata va a ser una pata hacia la Europa con la reconstrucción de Europa y Japón después de la segunda posguerra. Pero vamos a seguir en el continente América y vamos a ver qué Que es pasó. donde se quedan con la hegemonía industrial ellos, porque destruyen toda Europa ya No, después de la Segunda pero después Guerra, la ¿no? reconstruyen a Y imagen y después, claro, semejanza claro. de lo que traen de aquí. O sea, ellos van a fortalecerse en América con los tratados de reciprocidad, van a ser una plataforma que se va a desplegar después. Esa política panamericana se va a desplegar. Pero si nosotros seguimos viendo cómo amarran al continente, Ajá. nosotros nos damos cuenta que es la política panamericana, pero que tiene fecha y tiene forma. Ujú. Va a venir la organización militar del Tratado del TIAR en el 47, va a venir la organización política, la Organización de Estados Americanos en el 48, Ajá. eso va a ser en la 9ª conferencia y en la 10ª conferencia van a aplicarle la doctrina política del anticomunismo. Es decir, que el continente queda amarrado a través de los tratados de reciprocidad comercial, lo que quiere decir que hay un aparato industrial que se fortalece, Ujú. pero al mismo tiempo van a tener un organismo militar, un organismo político y una doctrina política, que es la doctrina del anticomunismo en 1954. Y fíjense qué interesante, se acabó el panamericanismo, no hay más. O sea, ya estábamos totalmente estructurados en el continente, el aparato industrial unido, claro, si nosotros vemos pequeños detalles que no son tan pequeños, Ujú. vamos a ver que cuando las Malvinas, el TIAR no funciona, vamos a ver, pero Claro. se trata nada más que las pinceladas grandes. Para entender las Y, pinceladas grandes, y es bueno eso que estás explicando, Judy, porque esa es la lógica que está operando ahorita y tenemos que conocerla desde el inicio. O Claro. sea, ahorita digo en el contexto eh, actual. por eso es que dije que en el Ujú, Caribe siempre ha sido tan, porque ujú, era Commonwealth. O sea, exacto. estaban allí, Ajá. estaban Siempre allí. estuvieron, pues. No lo veía, siempre Siempre estuvieron. estuvieron. Cuando en el 2009 se van, Colombia pide ser en OTAN, resulta que simplemente la expansión del Caribe hacia la costa, hacia las bases en Colombia, ¿ok? Sí, Pero bueno, ese tema es súper importante. Ahorita estamos releyendo el libro de Renan Vega Cantor sobre el tema de la injerencia estadounidense y cómo esa construcción de la estrategia contrainsurgente y de combate al comunismo delineó un montón de temas ahí, no solo para Colombia, sino para toda la región. Ujú. ya vamos a decir alguna cosa sobre eso. Pero primero hay unos datos escondidos que son importantes. Hay un dato escondido. Estaba dentro de la caja, va a salir de la caja ahorita. Ya va a salir de Va a la salir caja de la caja. y va a batear, Uf. va a batear jonrón. Cuando generan esa pata de la estrategia del New Deal y del buen vecino, que se inicia en 1933 hacia la posguerra, la segunda posguerra, Ujú. hacia la segunda posguerra, se van a fundar las Naciones Unidas. Es decir, esa es la institucionalidad. Aquí es la Organización de Estados Americanos, allá es las Naciones Unidas. La Organización de Estados Americanos pasa a ser un núcleo regional dentro de las Naciones Unidas. Ojo, pero cuando se fundan las Naciones Unidas, resulta que de los 51 fundadores de las Naciones Unidas, 20 son las repúblicas latinoamericanas, porque hemos dicho que los imperios se repartieron el mundo, era todo colonia, no habían repúblicas. Ujú. Entonces, solo estaba ese pedacito de la Europa, el pedacito de Rusia, de Euroasia y las repúblicas latinoamericanas, y son las fundadoras de las Naciones Unidas. ¿Por qué ese dato que siempre está escondido es importante? Porque el principio de no intervención y el principio de soberanía Es son un aporte. esos latinoamericanos, un aporte latinoamericano al preámbulo de la Carta de Naciones Unidas. Y esos 20 latinoamericanos
son de México a la Patagonia, incluyendo las Antillas Mayores. ¿De acuerdo? Entonces es importante, es un dato importante, porque África, Asia, tanto la Asia Occidental Ujú. como, y además que la China no está, sino que está Taiwán. La China continental va a entrar a ser parte de Naciones Unidas en 1973, desde 20 años después. 1945 hasta 1973, es Taiwán la que está en el Consejo de Seguridad representando a la China. ¿De acuerdo? Entonces, esos son elementos y curiosidades que se esconden para que no hagamos una lectura total del proceso de conformación, de esa expansión occidental con exterminio de las poblaciones. ¿De acuerdo? Judy, y que sigue siendo, ese detalle de Taiwán es importante porque también es parte de esa expansión inglesa que termina haciéndose posesión de ese territorio Claro. chino Con Hong Kong y y Taiwán. con Hong Kong y Taiwán, Sí. que además genera otra situación interesante que yo lo mencionaba hace ratico, que es lo que tiene que ver con el primer narcoestado, Es porque correcto. ellos comienzan el tráfico del El opio opio. desde Del opio. Inglaterra. Desde Desde Inglaterra. finales del siglo XIX. Sí, señor. ¿Ok? Ahora, vamos a volver un ratico al continente. Vamos a ver un momentico al continente americano. ¿Por qué? Porque esas políticas imperiales son concertadas entre gobiernos de Estado. No son solamente la inversión del inversionista privado norteamericano, sino que están concertadas con gobiernos de Estado. ¿Y cuáles son esas políticas? En 1960, nosotros vemos que la inversión de dinero extranjero, ahora en el tiempo de posguerra, con carácter multinacional, propone la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio y la Alianza para el Progreso. Mm. En 1960, la Alianza para el Progreso. Nosotros tenemos que darnos cuenta que es 1960, 1959, enero, apareció la Revolución Cubana. Así es. Entonces, tenemos una política de expansión continental, una política de dominio continental con la Alianza para el Progreso y al mismo tiempo tenemos entonces la Alianza para el Progreso no como una política de progreso como algunos progresistas de izquierda la vuelven otra vez Otra vez. a replantear, no, sino que es No una entendieron la política, cosa allá y se la traen otra vez para acá. es una política de contrainsurgencia. Es Bueno, una política de Tan es contrainsurgencia. así, por si se les olvida a los tibios, ¿no? Tan es así Ujú. que en el 61 crean la Escuela de las Américas. Ahí O tienes sea, un otro dato. detallito, pues. Un detallito que se Es suma. casi nada. ¿De acuerdo? Claro, porque ¿qué va a pasar? Que vas a estar permanentemente denunciando eso y ahí, bueno, pero aquí no me voy a detener en ese tiempo No, del claro. 64 al 73, que hay maravillas ahí para entender el dominio del Ah, pues continente. esa la vean en la próxima. Pero lo que... Quedan deudas, Gabriel, aquí van dos con Pero Judy. sí, y porque es que fíjate tú, Judy rompe una caja Sí. y salen dos cajas más. Es así, es así. Mira, mientras les dure, No, ahí vamos. porque yo no creo que voy a durar mucho tiempo. No, El bueno. tiempo Bueno. que sea, Judy. Exprime, Judy Ah, dice, sí. no, me bueno, exprime. no, ahí vamos para adelante. Ok, ahora, ¿qué va a pasar con esta política de contrainsurgencia? Claro, que muchos dicen, sí, pero sabíamos que eso era así. Sí, sabíamos que eso era así. Pero en Sácale la 1900, lengua, Judy, sácale la lengua. pero en 1992 es cuando aparecen los originales del Plan Cóndor. O sea, en Paraguay, cuando cae Stroessner, se descubre que el Plan Cóndor sí existió Ujú. y que había un plan. existió, que había una estrategia Exacto. Claro. del exterminio del enemigo interno. Ujú. Ese enemigo interno estaba ¿contra qué? Contra la inversión directa extranjera. Exactamente.
que hemos dicho que es el arma de la expansión y del Y dominio que no, y que y no de la es, y coraza. que es de los gobiernos y no de los pueblos. En este caso, los pueblos están contra esa Todo el tiempo, esa todo el estrategia. tiempo. ¿De Exacto. acuerdo? Pero entonces tienen que hacer una política de exterminio. Ajá. O sea, a pesar de que tengo alianzas y tengo socios en los gobiernos de Estado, resulta que la sociedad Mm, sigue produciendo y generando insurgencia. insurgencia. ¿De acuerdo? Y entonces esa insurgencia la tengo que hacer desaparecer y la hago desaparecer. Y cuando la transformo, hay otros que dicen, sí, que en el caso nuestro, con los gobiernos de los 60, pero no era una política de exterminio total. No, yo lo digo por mí misma. O sea, hija de Independiente Proadeco, a mí no me tocaba. Ujú. O sea, entonces yo podía hacer logística maravillosa, porque yo era intocable. Exacto. Y de eso nos Estabas valimos. ahí, bueno. Y de eso nos valimos. De acuerdo. Pero en eso no aconteció después de Allende. No. Después de Allende fue un pacto firmado entre todas las dictaduras del Cono Sur, dígase Chile, Bolivia, Argentina, Argentina, Uruguay, Brasil y Brasil. Paraguay. Son 6 países, 6 países que van a tener un plan de exterminio de la izquierda. ¿De acuerdo? Y van a exterminar la izquierda. No solamente la van a exterminar, sino que van a quitarle toda su posible fortaleza Y una en actualización relación. y una actualización de la economía política también, el neoliberalismo, ¿no? Entonces, allá, y El vaya, ensayo vaya voy, chileno. vaya voy, Sí. Por El ahí vaya ensayo voy. chileno, Exacto. terrible. Porque entonces el plan y unas políticas convenidas, Por ejemplo, Venezuela no entra entre el 73 y 83 de las dictaduras, pero entra entre las políticas convenidas. Entonces, las políticas convenidas no son solamente la Alianza para el Progreso, Ujú. sino es también el consenso de Washington. El Y consenso el de pacto de punto Washington, fijo y todas estas cosas, claro, pero que es fíjate, antes, pero forma claro, parte de toda esa claro, estrategia. pero el pacto de punto fijo se le saca el juguito y no se sabe hasta dónde. No. Entonces, el pacto de punto fijo es un acuerdo anticomunista, Ujú. pero no es un acuerdo de que toda la organización de la república esté bajo el mando de la transnacional. Eso va a venir después, Después, claro. porque va a venir con el gobierno de Carlos Andrés, con el gobierno de Herrera Con el Campos, o sea, segundo, va a ser posterior. posterior. Pero como nosotros tenemos un anti-Betancur y pro entonces nos quedamos atascados ahí y no vemos más para adelante. ¿De acuerdo? Y en este momento eso es sumamente importante porque por ahí andan diciendo, ay, ya van a volver otra vez al pacto de punto fijo. O sea, como que si la quinta república podría volver a la cuarta. No, ¿De acuerdo? Exacto, que eso es totalmente, eso no va para atrás. Eso no va para atrás. Eso no va para atrás, ¿de acuerdo? Pero lo traigo a colación por eso. Mm. ¿Por qué? Porque el consenso de Washington es la adecuación institucional. Ujú. O sea, ya no solamente es que estoy matando, exterminando a la izquierda, no, no solo eso, sino que hago toda una política de adecuación institucional. Claro. Y ahí la deuda es un dispositivo mágico Ujú. porque voy a endeudar a todos esos socios míos y aliados Toda de América gobiernos de Latina. Estado, los voy a hacer cómplices de la deuda para que no tengan presupuestos y al no tener presupuesto, siempre mandará el dinero la del dependencia. norte y la La dependencia. dependencia. ¿De La acuerdo? teoría de dependencia. Todo el tiempo. Sí. Por eso Todo es el tan tiempo. importante el llamado de nuestro comandante Fidel de la Tiene deuda un libro de la deuda que es una maravilla, espectacular, la que se deuda llama Crisis de la Deuda. deuda Crisis. eterna, no La deuda externa, sino eterna. eterna, impagable. Es que no se hizo para ser pagada, Sí, no se claro. No, hizo no para ser conviene, no cancelada. conviene. De acuerdo, ahí Es el un gran mecanismo de error dominación. del amigo Eric Toussaint y todo eso, eso no se hizo para ser pagado. Claro. Eso se hizo para transformar la deuda en privatización de todos
privatización de todos los bienes y servicios, de todas las riquezas del continente. Y Entonces ahí está clarito el principio que nos explicabas del imperialismo y la creación del banco. Allá, mira cómo se viene para acá. Dinero, inversión, Sí, deuda. claro, claro. es que ya lo vas a ver en la Dependencia. segunda pata hacia Europa. Neocolonialismo. ¿De acuerdo? Entonces, y esa deuda y esa privatización nos lleva a la reestructuración del sistema interamericano en 1994 y ya hemos hablado bastante del ALCA y de todo lo que pretendían hacer con este continente que todavía lo pretende. Todavía Ese lo cuadernito pretende. vale oro, ese ¿De cuadernito. acuerdo? Sí, sí, Que sí. cuida ese cuadernito. Pero, ¿oíste? Judy, pero Está hay todo. una pregunta que me surge allí. Esos Por son aquí me archivos- quieren. esos son Ajá. archivos Los desclasificados. ingleses robaron la riqueza y aquí me quieren robar la joyita. Ah, bueno, imagínate. Ese cuadernito le va a salir dueño a ese cuadernito. Mira, Judy, pero hay una parte que me gustaría que Ujú. nos Ejé. toques, pues, que es Ujú. justamente todo ese endeudamiento dirigido en los años 70 del imperialismo para endeudar a toda la América Ujú. Latina, que eso me parece interesante. Nosotros no hablamos mucho de eso. No hablamos de la intencionalidad, hablamos que hubo un momento de bonanza económica, por el caso, pero ya va, detrás hay un montón de cosas, ¿no? Bueno, en uno de los libritos míos últimos, está eso. Estás trabajando. No, ya está publicado. Ah, ok. Está publicado que es Ahí el lo librito- citamos luego, Gabo, ¿oíste? Para... es el librito que aparezco con el paraguas. El que es mi personaje trabajo. capital se Eh, disuelve en... El personaje Ah. capital se disuelve en su territorio. Excelente, excelente. ¿De acuerdo? Bueno, ya tenemos Porque una ahí bibliografía. aparece Tenemos dos, el de Fidel que ella citó, la deuda. Crisis de la deuda, ¿no? Sí, que es Crisis una de la maravilla. deuda y el de Judy. Y esta bibliografía, sí, Hay eso que es ponerlos en importante. digital. Y eso es un detalle importantísimo para entender la situación económica posterior. Ahí en la última parte Que- de ese librito se titula La deuda como dispositivo. Que de hecho, Que es la comprensión que de de hecho cómo en- lo hicieron aquí. que de Ok. hecho en la mesa, en los temas actuales de sentarnos con el enemigo, es decir, con el imperio, uno de los temas es la deuda. Sí. Claro. Pero fíjate, Sigue siendo, pero pues. en este caso es la deuda petrolera de las empresas. Correcto, Que no es la correcto. misma otra Pero deuda. digo el mecanismo, me refiero al mecanismo. No. A la deuda como El mecanismo, mecanismo de dominación. amarre es el dinero. Exacto. Sí. Es el dinero y es la inversión. Y por eso es que hay que estar mosca. Ujú. Porque puedes mantener la soberanía, puedes inventar la soberanía productiva, Ujú. pero todavía te queda el hecho de que ellos manejan el dinero como arma Ah, sí. y la inversión como arma. ¿De Correcto. acuerdo? O sea, Entonces, qué miedo con los BRICS, entonces, ¿no? Qué cosa. sí y no, porque viene acompañado, ahí hay un par, Ajá. que es la inversión con el condicionamiento interno de la institucionalidad. Ok. Y los BRIC te dan la inversión, pero sin el condicionamiento Exacto. interno de lo que acontece en cada uno de los países. En el próximo ¿De capítulo. acuerdo? Entonces, En el próximo oye, capítulo. me van Oye, a agotar, me no, van a sí. agotar el tiempo. Déjame ayudarte aquí un poquito, Judy, que se te... Ay, caramba, me diste corriente. Ay, Judy. me diste No, es que corriente. ella está Hay así. No, mi amor, ahí. Ella no, está yo la así. tengo, Ella está con yo- corriente. pero Por yo eso es que no- yo tengo aquí, mire, yo estoy aquí amarrado de este escapulario, mira, Coño, sí. Bueno, fuera de la caja. Me dio ¿no? corrientazo, Judy. Mira, Sí, sobre sí, lo Hay que- energía, hay energía. me dio toda corriente en todo el cuerpo. Pero bueno, Sobre- sabroso. Bueno, pero ya voy terminando. ¿Por qué voy Prepara la terminando? pregunta. Ajá. No, Ana. pregunta Espérate, después cuadro pero cabo. con América como tesoro, porque ya la tengo con los tratados de reciprocidad comercial Ujú. fortalecido, la tengo toda conmigo, Ajá. y entonces en 1933 me voy hacia Naciones Unidas, en el 45, ¿de acuerdo? Las Naciones Unidas Ujú. hacen suya toda América, hacen suya toda América, y en Bretton Woods inventan el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el régimen monetario, Ujú. que el régimen monetario con el dólar y la militarización es lo que vemos como el arma que transforma el dinero en régimen monetario y lo defiende la militarización por todo el mundo, defiende ese régimen monetario. Entonces, la mundialización de la coraza imperialista poco a poco va con pie firme y entonces, ¿cómo se extiende? A través del Plan Marshall.
O sea, la Segunda Guerra destruyó los parques industriales que eran competencia del parque industrial norteamericano. Ujú. Destruyó el parque industrial alemán, el Alemán. italiano y el inglés. ¿De acuerdo? Al destruir esos parques industriales, la inversión del Plan Marshall plantea la reconstrucción, ojo, pero lo acompaña de la doctrina Truman, que es la doctrina anticomunista. Exacto. El Plan Marshall es reconstruir Europa y Japón para contener la La expansión expansión. del comunismo en la tierra, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante tenerlo. Y además, el Plan Marshall no es un presupuesto, no es el financiamiento de una reconstrucción, no, es una pata muy importante de la expansión de Occidente, comandada ahora por los Estados Unidos del Norte, ya no solo sobre América, sino hacia el mundo. Y eso es muy importante tenerlo presente. Esa es otra de las cosas súper encubiertas, Judy, porque siempre la reducen a una cantidad, a un número, y además la derecha ha dicho aquí que en nuestro primer periodo o nuestro proceso constituyente tuvo varios planes Marshall en Dinero. recursos dilapidados. ¿Para Sí. qué? Porque se iban directamente al pueblo, a las misiones, a todo nuestro Ajá, proceso pero constitucional. ojalá fuese nada más que la oposición. Bombazo para la caja otra La vez. caja. De acuerdo. Algunos, Entonces, algunos que el no ven Plan la historia Marshall, como proceso. el Plan Marshall con la doctrina Truman establece eso. Y después van a venir acuerdos para el control de todo, de toda Europa y de todo ese proceso institucional. Mm. Así como para acá, después de Allende, viene el consenso de Washington, y con el consenso de Washington pretenden adecuar todo, y con la gran Venezuela de Carlos Andrés también, y con la deuda, y con todo eso, también hacia allá van a tener sus instrumentos. Y los nombro porque mucha gente los comenta como si fueran algo muy especial y no patas de la misma estrategia, Mm. que es el acuerdo de Bilderberg y la trilateral. Bilderberg es de 1953 y 20 años después la trilateral en 1973. Entonces es muy importante saber que así como avanzaron para acá con la Alianza para el Progreso y con el consenso de Washington, también avanzaron hacia el resto del mundo occidental con Bilderberg, con la trilateral y con un hecho que cambia el régimen monetario. El régimen monetario de Bretton Woods es el dólar con respaldo de oro. A través del dólar controlo las tasas de cambio de todas las economías. Ajá, bueno, y ahí tengo un arma y un arma importante. Pero resulta ser que en 1973 Nixon con Kissinger se van a la Arabia Saudita y firman un acuerdo con Arabia Saudita Ujú. y aparece el petrodólar. O sea, Nixon le quita el respaldo El oro anclaje, sí. al dólar, inventan fíjense que inventaron el dinero los ingleses. Estos inventan el petrodólar como elemento de dominio. ¿Qué quiere decir el petrodólar? Que todas las economías para comprar petróleo lo tienen que pagar en dólar americano. Entonces, eso va a generar ya no solamente una posicionamiento de su deuda moneda. como dispositivo, ¿de acuerdo? Sino un financiamiento general como dispositivo con el petrodólar, con la suerte que ese acuerdo que se firma en el 73 fue denunciado en el 2023, o sea, ya se terminó ese acuerdo y ahora puedo comprar petróleo y pagarlo en cualquier otra moneda. Pero señalo eso porque esa fue un arma de dominio como el arma de la deuda, ¿de acuerdo? Y al mismo tiempo que eso va caminando, viene y acosan a la Unión Soviética. Hay un acoso a la Unión Soviética. Algún día saldrá con mayor claridad el derrumbe de la Unión Soviética. La disuelven en 1991. Ujú.
Occidente disuelve a Yugoslavia, le Ujú. quita el tapón y Occidente se va hacia Euroasia. Entonces, la expansión del imperialista occidental traza, por un lado, está trazando la Organización Mundial del Comercio. Estoy organizando todo a través de la facilitación de comercio. No me vuelvas a tocar. No, es que estoy evitando aquí que el bastón se caiga. Sobre la organización, las normas y las disciplinas. Pero resulta ser que Trump, con su corolario, nos trae un hecho curioso. Trump, con su corolario, él dice que él puede volver al mundo de 1904, pero resulta que el mundo es otro. Pero nos plantea una diferencia en el seno del capitalismo bien interesante, que también queda como no claramente dicha, no claramente dicha. Y es que la Organización Mundial del Comercio y todo este proceso que hemos visto de adecuación institucional de Europa, porque no solamente el mercado común europeo, sino que le sumo lo que le quité a los soviéticos cuando se disuelve la Unión Soviética, de 12 pasó a 27 en el mercado Ujú. común. ¿De acuerdo? Y además tengo una frontera ya en Ucrania. O sea, no solo ese proceso, ¿de acuerdo? Sino que esa estrategia tiene como núcleo las transnacionales. Y las transnacionales son dineros de los accionistas del mundo, pero con operadores capitalistas. Inversión. Entonces, hay un operador capitalista que usa los dineros de los accionistas, Ujú. que no es exactamente igual a lo que está planteando Trump ahorita. Mm. Trump está planteando, no, a los que hay que fortalecer es a los empresarios con su corporación, es decir, corporaciones con la cabeza empresarial. Por eso es que dice que se va al corolario Roosevelt. ¿Por qué? Porque el corolario Roosevelt era la defensa del empresario privado norteamericano en cualquier lugar del mundo y no la defensa de las políticas de las corporaciones transnacionales Ujú. en base a la integración económica de las economías mundiales. Ahí hay una diferencia, una diferencia. Por supuesto que esa diferencia para nosotros es igual, porque tanto unos como otros están en lo mismo. Claro. Pero en esa Organización Mundial del Comercio descubren las economías emergentes, descubren y están en contra de las normas y disciplinas que impone la globalización. Y descubriendo eso, sucede la expansión de los 90. La expansión de los 90, una vez disuelta la Unión Soviética, es una expansión muy cruel, porque es una expansión muy cruel, pero tan rápida y tan en pantalla que los deja desnudos. O sea, que es interesante ver que este proceso que hemos visto desde el siglo XVII, XVIII, XIX, XX, ya en el XXI, diablo, a finales del XX y principios del XXI, queda totalmente al descubierto. Ya. Es O en sea, vivo. queda totalmente al La ves en descubierto. tiempo real. Porque no solamente lo ves en tiempo real y es satelital Ujú. y es ciberespacial, ¿de acuerdo? Y es un militar de la OTAN mundial. No solamente eso, sino que ese apuro. Pero hay otro hecho curioso. A finales de los 80, 90, 91, manda Papa Bush. Y cuando se da la arremetida de velocidad del exterminio, es 2001, El hijo. está George W. Bush. ¿De El acuerdo? Es interesante ver que es la continuidad, no republicana, sino la continuidad dentro de los republicanos, pero más en el espíritu de
el destino manifiesto y el puritanismo Ujú. del norte, o sea, que se vuelve otra vez a poner sobre el tapete, ¿de acuerdo? Por eso Trump, entonces, no solo es puritano, sino que pretende llevar el mundo a 1904 y resulta ser que vemos que el hecho de la arremetida de George Bush y después vamos a ver al Obama igualito en la misma Ujú. política, Exacto. claro, de la arremetida a Afganistán, Irak, Libia, Siria, Siria. despierta las entendederas y entiende el sentido de la expansión, Claro. las culturas milenarias. Las culturas milenarias, Mm, que es la cultura rusa, la cultura y china, la cultura India. de la India Ujú. y las africanas, van a comenzar a entender que el problema no es de una competencia comercial, que el problema no es de la globalización, no, sino que vienen por ellos, que el problema es una expansión de Expansión, control exterminio mundial. cultural, Así es. de exterminio Vienen cultural. por nosotros, Y vienen por los pueblos. entonces, claro, entonces a los pueblos hasta ahora han estado totalmente arrinconados, pero el proceso de los 90 y del siglo XXI se los puso en pantalla, desnudó lo que era la expansión intencional de Occidente y por eso comienza la derrota de Occidente. Mm. La derrota de Occidente comienza porque se hace evidente y culturalmente los otros, que han sido comerciantes siempre, porque los chinos fueron anteriores a los norteamericanos, ¿de Ujú. acuerdo? Y los rusos también, ¿de acuerdo? Por el Báltico. Entonces, esas culturas milenarias se defienden culturalmente, defienden su soberanía cultural, Así es. ¿de acuerdo? Y se dan cuenta que Occidente propone principios universales. Y esos principios universales condicionan tu hacer propio, condicionan Desconocen tu tu hacer propio. nacional. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en ese mundo estamos. Ahí está, ¿viste? Sí. Excelente. ¿Cómo te quedó la cabeza El la super, entendedera, el Gabo? super Gabriel. Estamos listos para más. No, ¿Qué más? salieron como tres, salieron No, como no, tres. no, no, esto ¿Cómo se llama? Que dijera Fran, eso se partieron las cajas en pedacitos. Pero me tienen que decir los pedacitos en las Sí, cajas. aquí porque yo estamos no los tomando anoté. nota, aquí Sí, estamos sí, sí. tomando nota. Uno Eh, pudiera ser de Judy, ah, las curiosidades de las curiosidades de la historia. Claro que Del- ahorita se han claro. revelado Datos algunas, curiosos ¿no? Datos del viernes. curiosos. las Datos cajas, curiosos de la las cajas que historia. esconden. Que sí, porque además es importantísimo lo que decíamos al principio, o sea, es un tema complejo, pero una vez que tú entiendes la esencia del imperialismo, puedes comprender la actualidad. Claro. ¿entiendes? Pero fíjate lo difícil, que entiendan que el dinero es una invención. Qué difícil es eso. Mira, Mm. ese debate es apasionante. Yo no lo he leído sino en Foucault y en Mesaro. Hay culto, pues. En Foucault y en Mesaro. No, hay una ignorancia terrible de no entender. Pero que la ignorancia genera culto. O sea, hay gente que de verdad cree que el dinero existe. No, mi amor, ¿Me sino entiendes? que, claro, ¿Me entiendes? pero eso es Sí. parte de la inteligencia de la estrategia, Ujú. de hacerte creer que algo que no existe, que elaboré como política de Ujú. dominación y como política de expansión, ¿de acuerdo? Esto hacer, Exacto. ¿de acuerdo? Ujú. Entonces, pero la confusión es grave, Eh, porque entonces crees que puedes hacer una economía política del socialismo. Ahí está. Otra más, ¿viste? Ahí lo dejamos. Otra cajita. Bueno, Judy, ha sido, no sé si Frank quiere aportar algo. No, yo Lo dejamos hasta ahí sí, no, para porque la hay- comprensión. Claro, porque es que hay, como bien lo señalabas tú, hay una serie de cajitas pequeñas, Ujú. de cajitas de datos que apenas ahora en este instante pues hemos venido como que, mira de dónde estaba esto guardado. Y yo creo que eso es bueno, ahí nos queda la bibliografía que es bien importante. En mi caso personal hay muchas cosas que me dejaste y ya lo anoté ahí en el telefonito para el estudio, porque es definitivamente importantísimo. Fíjate que un poco recordando todo lo que decía Judy, el crecimiento industrial inglés también tiene que ver con un robo permanente
del conocimiento, por lo menos en el caso de los chinos. No, es Sí, que y todo, ¿no? anota en tu cajita Ah, que la Ah, Fran expropiación tiene del una caja. conocimiento claro. no solamente la expropiación de la tierra, No, Sí. sino que a finales del siglo XIX el imperialismo expropia el conocimiento al así es, proletariado. conocimiento, Y de su allí que tiempo el de vida. proletariado Ajá. no puede dirigir el desarrollo de las fuerzas productivas, sino que lo dirigen a él. Así Y es. ese es un elemento Ahí está, mira. importantísimo para la No, incomprensión eso es de la importante. izquierda en el siglo No, XX. y otros temas que surgen, Judith, eso que planteabas al final, las contradicciones que se dan entre el capital. O sea, ya no es ya no son los fondos de inversión, sino son los dueños de las empresas ya con Así sus es. corporaciones. Sí, 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 O sea, sí, son sí, sí. contradicciones que se dan en Sí, ese sí, sí. y que son de ellos y nosotros tenemos que conocerlas Y porque que, esas contradicciones nos llevan a nosotros por los Las cachos. deberíamos trabajar. Claro, porque y si se no, fortalece una gran verdad en todo esto, que esas contradicciones, como decía Carlos Marx, pues allí en esas contradicciones está el sepulturero de el capitalismo y el... Claro, y fíjate, y al mismo tiempo está la diferencia Así. con los países de Euroasia, o sea, y del Asia y su expresión en los BRIC. Ujú. ¿Por qué? Porque son culturas milenarias que quieren el respeto a su soberanía de su cultura y entonces son comerciantes porque siempre fueron, son mercaderes porque siempre fueron, pero no utilizan el dinero porque no lo inventaron ellos con esa intención Ajá, ajá. de la invención De del dominación. dinero para la dominación. dominación. pero además allí también, a efectos de nuevos debates, el tema de la identidad de este lado y Claro. la cultura de este lado que resiste también a esas imposiciones. Nuestra Lo de- apuesta Nuestra, pues, civilizatoria. exactamente. Que lo decía ¿entiendes? Fidel en aquel, nuevamente, Él aquel había discurso ya En el o sea, 92. en el 92, donde él Exactamente. decía cómo entramos nosotros a la Vale, globalización desde nuestras propias fortalezas, decía Fidel. Claro. Exactamente. Pero Fidel no alcanzó a ver las diferencias de estas culturas con la Así es, globalización. no alcanzó. ¿De acuerdo? Y el error desde la izquierda es utilizar el término de globalización. Ujú. No, Cuando los teóricos marxistas hablaban de mundialización, pe- porque no es lo igual el mundo que el globo. Claro. pero Porque la globalización es un término ideológico Ujú. construido justamente para decirte que esa es la salvación. pero además nosotros no somos Occidente. O sea, en los debates nuestros, Ujú. también eso que hemos venido discutiendo, que nosotros Fíjate, a nosotros nos voy- colonizó Occidente, pero nosotros no somos. pero No, para pues, terminar, Y ahí- y para ahí lo de viene- terminar, colonizadores ahí. claro, Exacto, pero ahí viene otro debate. para terminar, eso es importante, bellísimo lo que acabas de decir, porque puedo terminar con un hecho que parece extraterrestre. El inglés se para de espalda al norte, de cara al sur. A su derecha está Occidente y a su izquierda está Oriente. Y así nace el hemisferio occidental y el Ajá. hemisferio de Oriente. Y así nace la civilización occidental. O sea, es simplemente separa. ¿Y cuándo hace eso? A mediados del siglo XIX. Así como vimos el siglo XVII, el siglo XVIII, a mediados del siglo XIX, me paro y secularizo la historia. Así es. Tal Bueno, cual. quedan debates, Gabo. Excelente. Quedan debates. Vamos a despedir este capítulo número 13 con la profesora. Ya ven porque es maestra ascendida. Ya no le gusta, pero lo es. Lo ves. Y No. ese cuadernito hay que ponerle guardaespaldas. Ahí está. Pero bueno, contamos con la solidaridad y la militancia intelectual de Judith, que comparte todos esos conocimientos y forma parte de los profesores y profesoras que tenemos en la escuela robinsoniana. Gracias, Judith. Gracias a ustedes, amor, Gracias. que me dan la práctica. Yo soy la inglesa. Aprendo de la práctica de ustedes y teorizo. Te amamos, te amamos. Bueno, Apruebo con un la práctica de aplauso ustedes. despedimos a Judith.